Durante 32 años, mi mundo se redujo a tumbas, silencio y la espera eterna entre lápidas frías. Mi nombre es Mauro, y si alguien entiende de muerte, soy yo. Cada día camino por este camposanto solitario en las afueras de Tlaxcala, donde el viento arrastra murmullos que a veces no sé si vienen de los vivos o de los que ya partieron. He visto todo tipo de llanto, rezos y despedidas. Me acostumbré a la idea de que los muertos no dan miedo. Son los vivos los que a veces inquietan. Nunca me involucré con nadie. Nunca crucé esa línea entre la tierra removida y el corazón ajeno. Hasta que un atardecer, todo cambió. Ese día, el cielo estaba teñido de naranja y violeta, y el viento soplaba con una fuerza extraña. Fue cuando la vi por primera vez. Una figura vestida completamente de negro, delgada, con paso lento y sereno, caminando entre las lápidas como si flotara. Llevaba un ramo de lirios blancos, tan puros que parecían fuera de lugar en ese cementerio olvidado. Se detuvo frente a una tumba cerca del ciprés viejo. No se arrodilló, no lloró. Solo se quedó de pie, en silencio, como si esperara una respuesta de debajo de la tierra. Desde donde estaba, pude ver sus ojos. Eran oscuros, intensos, con una tristeza que parecía no pertenecer a este mundo. Había algo en él, algo que me obligó a contener la respiración. Durante los días siguientes, volvió, siempre a la misma hora, siempre al mismo lugar. No saludaba, no hablaba, solo permanecía ahí, con ese aire de luto que parecía no tener fin. Y yo no pude evitar observarlo. Tal vez pienses que exagero, que mi soledad me hizo imaginar cosas. Pero créeme, he vivido demasiadas despedidas para confundir una presencia común con algo más profundo. Él no era un doliente más. Había algo quebrado en su mirada, algo atrapado, algo que, de alguna manera, me llamaba. Empecé a esperarlo. Dejaba mis herramientas a un lado y me sentaba en el banco de piedra cerca del pasillo central, fingiendo descansar, solo para tenerlo a la vista. Era como si su dolor resonara con algo dentro de mí que ni siquiera sabía que seguía vivo. Y en medio de ese silencio compartido surgió una certeza inquietante. Había un secreto bajo esos lirios, uno que nadie más parecía notar. Y antes de continuar, si tú también sientes que hay algo en estas historias que no puedes dejar pasar, algo que te atrae, que te deja con la piel helada y el corazón acelerado, suscríbete y activa la campanita, porque esto apenas empieza. Hay cosas que no se pueden ignorar. Y cuando el misterio llama, a veces, uno no tiene otra opción que responder. Y yo, sin saberlo, ya había dado el primer paso hacia algo que iba a cambiar mi vida para siempre. La rutina del cementerio empezó a girar en torno a su presencia. Yo, que antes medía mis días por entierros y cortejos, pasé a medirlos por su llegada. Cada tarde, sin falta, aparecía con esos lirios blancos que contrastaban con la negrura de su ropa. Su rostro siempre estaba sereno, pero su mirada gritaba cosas que su boca no se atrevía a decir. Me armé de valor y un día cualquiera me acerqué. No sabía cómo empezar. No soy hombre de muchas palabras, pero ese silencio entre nosotros me estaba matando más que cualquier féretro que hubiera enterrado. Me paré a unos metros y dije algo tonto, algo como bonitas flores. Se nota que eran importantes para él. Él levantó la vista. Fue la primera vez que nuestros ojos se encontraron. Había en su expresión una mezcla de sorpresa, dolor y alivio, como si alguien al fin se hubiera atrevido a reconocer su existencia. Respondió con una voz baja pero clara. Eran sus favoritas. Joaquín las cultivaba en la finca. Joaquín. Así se llamaba el difunto. Y con solo pronunciar ese nombre,
El ambiente pareció tornarse más denso, como si el aire mismo se detuviera. A partir de ese día, cruzábamos algunas frases. Al principio eran saludos tímidos, luego pequeñas conversaciones. Me hablaba de su vida en la finca, de las cosechas, de las lluvias, del perro que solía ladrar a la luna. Cosas simples, pero cargadas de nostalgia. Y yo escuchaba. Escuchar siempre fue mi fuerte, pero con él no era un trabajo, era una necesidad. Sin embargo, había algo que me carcomía por dentro. Cada vez que le sugería que descansara, que no necesitaba venir todos los días, él repetía la misma frase: no puedo. No era rechazo, no era negación, era como una sentencia, como si hubiera una cadena invisible atada a sus pies. Intenté entender. Pensé que era culpa, o tristeza, o costumbre, pero algo dentro de mí me decía que había más, mucho más, una razón oscura que lo obligaba a regresar una y otra vez al mismo rincón de tierra donde su esposo descansaba. ¿O realmente descansaba? Yo ya no sabía si mi preocupación era por compasión o por una necesidad extraña de estar más cerca de él. Sentía que si lograba ayudarlo a liberarse de aquello, de lo que fuera que lo atormentaba, él podría verme de otra forma, no como el sepulturero que vive entre muertos, sino como un hombre que aún tiene algo que ofrecer. Y justo cuando pensaba que esa rutina jamás cambiaría, sucedió algo inesperado. Al despedirse una tarde, me miró por unos segundos más de lo habitual. No dijo nada, pero en sus ojos había una grieta. Algo se estaba rompiendo. Y cuando una grieta se forma, solo es cuestión de tiempo antes de que todo colapse. No pasó mucho tiempo antes de que la grieta se hiciera más profunda. Y un día, como quien lanza una piedra en un lago quieto, me atreví a proponer algo más. Le pregunté si querría salir a tomar un café conmigo. Mi voz tembló un poco. Era ridículo. Un hombre como yo, con tierra en las uñas y años en la espalda, invitando a alguien tan contenido, tan roto, pero tan vivo. Pensé que diría que no, o peor aún, que me miraría con pena, pero en vez de rechazarme, simplemente dijo: no puedo. Otra vez esa frase. Me armé de paciencia, no insistí, al menos no ese día, pero seguí volviendo, seguimos hablando, y poco a poco sus no puedo empezaron a sonar distintos, menos firmes, más tristes, hasta que una tarde cualquiera, mientras dejaba los lirios frente a la tumba, me lanzó una mirada larga, como si estuviera decidiendo algo importante, y dijo: «Está bien, tomemos ese café». No recuerdo cómo volví a casa esa noche. Solo sé que al día siguiente estaba esperándolo en una panadería discreta, de esas antiguas, con mesas de madera y olor a pan dulce recién horneado. Elegí una mesa cerca de la ventana, lo suficientemente apartada para que nadie interrumpiera. Él llegó puntual, como siempre, vestido de negro. Su expresión era dura, pero sus ojos no podían ocultar el nerviosismo. Se sentó frente a mí sin quitarse el abrigo. Miró alrededor como si esperara ver a alguien escondido entre los clientes. «Pensé que no vendrías», dije, intentando sonar casual. «Estuve a punto de no hacerlo», admitió. «¿Por qué?». Bajó la mirada. Jugó con la taza de café que la mesera acababa de dejar en la mesa. «Porque eres un buen hombre, Mauro, pero yo no puedo». «¿No puedes? ¿O no quieres?». No hubo respuesta inmediata. Solo un largo suspiro y un silencio cargado de todo lo que no se atrevía a decir. «No es solo por Joaquín», murmuró al fin. «Hay algo más». «¿Algo como qué?». Volteó a ver por la ventana. Los carros pasaban, la vida seguía afuera, pero dentro de esa panadería el tiempo se había detenido. «No puedo contarlo aquí», y entonces lo hizo. Me invitó a su casa. «Mañana, al anochecer, si aún quieres saber».
si aún quieres saber. Esa frase quedó grabada en mi cabeza todo el resto del día. ¿Qué podía ser tan secreto, tan pesado, que no podía contarse ni siquiera en un lugar neutral? Esa noche, el sueño me fue esquivo. Sentí que algo se había activado, una especie de maquinaria invisible que ya no se podía detener. Y lo peor de todo, era que yo quería saber. Necesitaba saber. Porque cuando alguien dice no puedo, muchas veces no es por miedo a avanzar, es porque algo o alguien no lo deja. El día siguiente llegó envuelto en nubes grises. El cielo parecía advertirme de que algo iba a cambiar. Con el corazón latiendo más rápido de lo habitual, seguí las indicaciones que me había dado. La finca estaba a unos kilómetros de Apizaco, rodeada de colinas silenciosas y caminos de tierra que crujían bajo los neumáticos. No había señal de celular, ni vecinos, ni ruidos. Solo el viento, que soplaba entre los árboles con un quejido extraño. Cuando llegué, ya me esperaba junto al portón de madera, vestido con un suéter azul oscuro. Era la primera vez que no lo veía de negro. No dijo nada al verme. Solo abrió la reja y me hizo una seña para que pasara. A medida que nos adentrábamos en la propiedad, una sensación fría me recorrió la espalda. No era miedo. Era como si algo me observara desde el interior. La casa era grande, de esas construcciones viejas con muros gruesos, ventanas pequeñas y vigas expuestas. Olía a madera húmeda, a café recién hecho y a algo más. Una fragancia sutil, floral, como de flores secas. Me indicó un sofá en la sala. Era de cuero envejecido, frente a una chimenea cubierta de polvo. Las cortinas pesadas apenas dejaban pasar la luz. Me senté, mirando alrededor. Lo que más me perturbó no fue lo que vi, sino lo que no estaba. No había fotos. Ningún retrato de Joaquín. Ni enmarcados en las paredes ni sobre las mesas. Ningún objeto personal. Nada. Era como si la casa hubiera sido cuidadosamente despojada de cualquier rastro emocional. Él se sentó frente a mí, cruzando las piernas con nerviosismo. «Sé que quieres respuestas, Mauro», dijo. Asentí, esperando que continuara. Su voz temblaba. No debí aceptar ese café. ¿Por qué no? Porque estás acercándote a algo que tal vez no deberías. Me incliné hacia él. No lo dije, pero en mi interior ya lo sabía. Lo que lo ataba no era solo la pena. Era algo más. Algo que respiraba dentro de esas paredes. Algo como que desvió la mirada. Mi pasado, un silencio espeso, se instaló entre nosotros. Supe que, si decía una palabra más, la línea entre la lógica y lo inexplicable se rompería. Y sin embargo, estaba dispuesto a cruzarla. «¿Qué hay en tu pasado?», pregunté con suavidad. Me miró fijamente. Por un segundo, vi una sombra en sus ojos. Una mezcla de culpa y advertencia. «¿Piensas que solo soy un hombre de luto?». «Es lo que parece», respondí. Sonrió, pero no había alegría en ese gesto. Las apariencias engañan. Y ahí supe que lo que fuera que habitaba esa casa no estaba enterrado. Estaba vivo, esperando, oculto, y por primera vez me pregunté si yo realmente quería saber la verdad. Toca el icono de la lámpara amarilla y quédate con nosotros para que juntos resolvamos grandes misterios perturbadores. Lo que sigue no es para los débiles de corazón. No dijo nada más. Se levantó sin apuro y me hizo una seña con la cabeza para que lo siguiera. Cruzamos un pasillo largo y oscuro, cubierto por una alfombra que amortiguaba nuestros pasos. Al fondo, una puerta cerrada. Allí, Mauro se detuvo un instante. Tomó aire como si estuviera a punto de sumergirse bajo el agua. «Lo que vas a ver no es fácil de explicar». Abrió la puerta. El rechinido seco de las bisagras rompió el silencio. Al encender la luz, una ola de frío me envolvió.
Era una habitación, pero no cualquiera. Era un altar, un espacio detenido en el tiempo. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de Joaquín, en el campo, sonriente, abrazando un perro viejo. Sobre la cómoda, velas consumidas, una alhaja con una alianza y al lado un reloj de bolsillo detenido a las 3:15. La cama. Tenía las sábanas extendidas, pero marcadas, como si alguien se hubiera acostado allí recientemente. Un perfume masculino, amaderado y fuerte, flotaba en el aire. Me giré hacia Mauro, esperando alguna explicación. Él no me miraba. Observaba la cama con una expresión de resignación. Él nunca se fue. Sentí un nudo en la garganta. ¿Quieres decir que...? Asintió, cerrando los ojos. Sigo oyendo sus pasos por el pasillo. La puerta del armario se abre sola. El perfume aparece de repente, sin razón. A veces susurra mi nombre justo antes de que me duerma. Tragué saliva. Había escuchado muchas historias parecidas, relatos de gente que creía sentir a sus muertos cerca. Pero nunca pensé que lo escucharía así, tan de frente, tan real. Puede ser tu mente, intenté razonar. Lo extrañas. Tal vez tu cerebro está... Se volvió hacia mí. Sus ojos estaban apagados, cansados. Yo también lo pensé al principio, pero después empezaron a pasar cosas que no pude ignorar. Me miró con firmeza. Su rostro ya no reflejaba duda, solo temor contenido. ¿Qué tipo de cosas? Hubo un silencio largo. Ven mañana en la noche, dijo, y lo verás con tus propios ojos. No me dio tiempo de responder. Salió del cuarto, dejándome solo por un momento con esas fotos, esa cama, ese olor. Tuve que salir tras él. No quería quedarme ahí más tiempo. Algo en ese cuarto pesaba como si el aire estuviera contaminado con dolor y con algo más oscuro. Esa noche, al regresar a mi casa, no encendí la televisión. No escuché la radio. Me senté en silencio, con las luces apagadas, tratando de entender qué había visto. Pero lo único que podía escuchar en mi mente era esa frase. Él nunca se fue. Y por primera vez desde que comencé a trabajar rodeado de muertos, tuve miedo de uno de ellos. Volví a la finca al anochecer, como me había pedido. El cielo estaba cubierto de nubes gruesas, sin luna ni estrellas. El viento cortaba la piel como cuchillas invisibles, y los árboles alrededor parecían murmurar entre sí. Mauro me esperaba en la puerta, sin palabras, con una expresión grave. No era el mismo de días atrás. Algo en su mirada había cambiado, como si ya supiera lo que iba a pasar. Entramos. La casa estaba más oscura que antes. El aire más pesado. Apenas cruzamos el umbral, él cerró la puerta y echó el cerrojo. No encendió ninguna luz. Caminamos en silencio hasta la sala. Se sentó en el sofá, me señaló el otro. Luego habló por fin. Solo... espera. Y esperé. Los minutos se arrastraban. No hablábamos, no nos movíamos. Solo el tic-tac lejano de un reloj y mi propia respiración. Hasta que sin aviso lo escuché. Un chirrido, agudo, lento. Provenía del pasillo. Me giré de inmediato. La puerta del cuarto al fondo se estaba abriendo, despacio, muy despacio, sin que nadie la tocara. Mi piel se erizó. Mauro no reaccionó. Sus ojos estaban clavados en la oscuridad. Eso ocurre casi todas las noches, susurró. No supe qué decir. Y entonces llegó el olor. Ese mismo perfume fuerte, masculino, con notas amaderadas. Apareció de pronto, llenando la sala. Sentí un nudo en la garganta. Quería moverme, quería encender una luz, cualquier cosa. Pero mis músculos no respondían. Mauro cerró los ojos. Inhaló hondo. Es él. Y como si fuera poco, lo escuchamos. El crujido de la cama. No la veíamos, pero sabíamos lo que era. El sonido era inconfundible. Un colchón hundiéndose, como si alguien invisible acabara de acostarse.
El aire se volvió helado, cortante. Me levanté de golpe. ¿Qué carajos fue eso? Él no contestó. Seguía sentado, los ojos clavados en el corredor oscuro. Nunca se fue, Mauro. Nunca. No podía pensar. No podía respirar con normalidad. Pero ahí, en medio de la confusión, del miedo, de la angustia, hice algo que ni yo mismo me esperaba. Me acerqué a él. Lo tomé por la cintura. Y sin pensarlo más, lo besé. No por impulso romántico. No por ternura. Fue desafío. Una manera de gritarle a ese fantasma que estaba ahí, mirándonos, que yo no le tenía miedo. Que él ya no tenía el control. Por un segundo, Mauro se quedó paralizado. Luego me respondió. Me abrazó, temblando. Y en ese instante, por primera vez, no sentí el frío. Solo su cuerpo. Solo ese momento. Pero duró poco. Las ventanas se abrieron de golpe, como si una tormenta hubiera entrado en la sala. Las velas del cuarto cayeron, el armario se cerró con violencia y un espejo se quebró en 1000 pedazos. Nos separamos bruscamente, sus ojos abiertos como platos. ¿Qué hiciste?, preguntó con la voz ahogada por el terror. Y fue entonces cuando lo escuchamos. Una voz, grave, que provenía de todos lados al mismo tiempo. Él es mío. La voz era imposible de describir. No sonaba como la de un hombre, ni como la de una bestia. Era algo que no debería existir. Venía de todas partes y de ninguna. Era grave, distorsionada, cargada de rabia, y retumbó otra vez. Él es mío. El aire dentro de la casa se volvió irrespirable. Una presión invisible me oprimía el pecho. Mauro se cubrió los oídos y cayó de rodillas, temblando. Las cortinas se agitaban como si algo intentara arrancarlas desde adentro, y el olor, ese perfume amaderado, se había vuelto insoportable, como si el muerto hubiera llenado cada rincón con su presencia. Quise ayudarlo a levantarse, pero él me miró con una desesperación que jamás olvidaré. «Tienes que irte», susurró. «Ahora, si te quedas, él no va a parar. No voy a dejarte solo con esto. Él quiere que te haga daño», gritó, sujetándome con fuerza. «No entiendes, esto no es nuevo. Yo he estado viviendo con él desde que murió. Él no me deja ir». Retrocedí un paso, no por miedo de él, sino porque la revelación me golpeó como un balde de agua helada. «¿Cómo que has estado viviendo con él? ¿Qué estás diciendo?». Mauro desvió la mirada hacia la sombra del pasillo. Algo se movía allí. Una figura, alargada y oscura, apenas visible, pero presente, observándonos. Cada vez que intenté alejarme, cada vez que quise rehacer mi vida, pasaban cosas, accidentes, sufrimiento, dolor. ¿Y por qué no te fuiste de esta casa? ¿Por qué no me deja? Sus ojos estaban rojos, no de llanto, sino de una presión interna, como si algo dentro de él estuviera quebrándose. Un nuevo estruendo sacudió la casa. Esta vez, como si una puerta hubiese sido arrancada de sus bisagras en algún lugar del piso superior, y luego pasos, lentos, cautelosos, como si alguien o algo descendiera la escalera, peldaño por peldaño. El instinto me gritaba que saliera corriendo, que dejara todo atrás y escapara antes de que fuera demasiado tarde. Pero algo más fuerte me mantenía ahí. Tal vez fue la promesa que hice sin palabras cuando lo abracé. Tal vez fue la mirada de alguien que ha estado prisionero por años y que por primera vez pide ayuda de verdad. Me puse de pie, enfrentando el pasillo. Si él está aquí, que salga y me lo diga. No voy a irme, no voy a dejarte. Mauro me miró como si no pudiera creer lo que acababa de decir. «No lo provoques», susurró, con los labios temblando. Pero ya era tarde. Yo lo había hecho. Lo desafié. Y ahora, esa cosa sabía que no iba a retroceder. El silencio volvió. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio que respiraba. Uno que se estiraba, como una garra invisible a punto de cerrarse sobre nosotros.
Ese silencio no era normal. Era como si la casa contuviera el aliento, esperando el siguiente movimiento. Mauro me sostenía del brazo con una fuerza que no parecía suya. Su cuerpo temblaba, pero su mirada estaba fija en algo que yo no lograba ver. Lo sentí antes de escucharlo. Una vibración leve, casi imperceptible, que parecía subir desde el suelo hasta el pecho, y luego un golpe seco, como si algo pesara demasiado y hubiera caído en el corredor. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Otro sonido, más fuerte, más cercano. Los pasos ya no bajaban la escalera. Estaban justo al otro lado de la pared. Mauro soltó un sollozo. Se tapó la boca y negó con la cabeza. «Está aquí», susurró. «Al lado tuyo. Lo puedes sentir, ¿verdad?» Y sí, lo sentía. El aire era más denso. El olor a tierra mojada, mezclado con flores podridas, inundaba la sala. El sudor me corría por la espalda como si estuviera parado bajo la lluvia. Todo dentro de mí gritaba por escapar, pero no me moví. «No lo voy a dejar, ¿me escuchas?», grité al vacío. «Si quieres que me vaya, sal y dímelo en la cara». Pero no obtuve una respuesta. Lo que obtuve fue un susurro. Vino del pasillo, arrastrado, distorsionado, como si la voz estuviera quebrada. No pude entender las palabras, pero no hacía falta. Era puro odio, era una advertencia o una condena. Mauro me miró, con los ojos llenos de lágrimas. «No lo provoques más, por favor. Si sigues aquí, él va a hacer que me convierta en otra cosa. Ya lo ha hecho antes. Él sabe cómo. Él me empuja». Tragué en seco. Nunca lo había visto tan quebrado. «No voy a irme. No puedo dejarte con esto». «Él quiere que te mate», dijo con una voz temblorosa. «Ya me lo ha dicho. En sueños, en la madrugada. Me susurra cosas que no debería saber. Me muestra imágenes. Me llena la cabeza de pensamientos que no son míos». Un viento helado cruzó entre nosotros. Esta vez fue tangible. Me empujó hacia atrás. Sentí como si una mano invisible hubiera intentado arrancarme del suelo. Mauro cayó de rodillas otra vez. Me miró, agotado. «Vete, por favor. No voy a resistir mucho más. Él me tiene desde hace tiempo. Solo lo disfrazo. Pero ahora está furioso. Y yo no tengo fuerzas para detenerlo». Mi corazón golpeaba con tanta fuerza que creí que se me iba a salir por la garganta. No quería irme, pero sus ojos me rogaron. «Te juro que voy a volver», le dije. Fue una promesa, un juramento. Él no respondió, solo bajó la cabeza. Me dirigí a la puerta. Cada paso era una lucha interna. Cuando llegué al umbral, me giré una última vez, y entonces lo vi. En la esquina del pasillo, una figura alta, oscura, inmóvil, mirándome, y la puerta se cerró sola detrás de mí. Me quedé parado frente a la puerta cerrada, incapaz de moverme. La finca, desde fuera, parecía inofensiva, silenciosa, como si nada hubiera ocurrido. Pero dentro se había quedado algo más que Mauro, algo antiguo, vengativo y despierto. Regresé al pueblo como un fantasma. No recuerdo cómo llegué. No recuerdo si alguien me habló por el camino. Solo recuerdo esa figura en la esquina, esos ojos invisibles clavados en mi nuca, y esa voz, esa maldita voz repitiéndose en mi cabeza. «Él es mío». A la mañana siguiente volví al cementerio, pero esta vez no llevaba palas ni flores. Me senté en el mismo banco de piedra desde donde lo había visto por primera vez, el mismo donde comenzó todo, y esperé. Mauro solía llegar puntual, siempre con los lirios en mano, los pasos lentos, la sombra en los ojos. Pero ese día no apareció. Pensé que quizá necesitaba descansar, que la noche anterior lo había dejado agotado, que volvería al día siguiente, pero no lo hizo. Esperé toda la semana. Nada.
La ansiedad me devoraba. Tenía que hacer algo. Así que fui a la comisaría de Apizaco y conté todo lo que pude sin que me internaran. Les dije que un hombre llamado Mauro vivía en una finca aislada, que llevaba días sin aparecer, que lo conocía bien, que algo no andaba bien. Un agente joven me escuchó, escéptico, pero prometió investigar. A la tarde siguiente lo vi volver. Me encontró en el cementerio, justo donde le había dicho que estaría. Fuimos a la finca, dijo, cruzando los brazos. Está vacía. ¿Vacía cómo? Vacía, vacía. No hay muebles, ni ropa, ni signos de que alguien haya vivido ahí en años. Mi estómago se hundió. Eso es imposible. Yo estuve ahí. Hablé con él. Vi cosas. El agente me miró con cuidado, como si no supiera si debía creerme o llamar a un médico. Preguntamos a los vecinos más cercanos. Uno dijo que esa casa ha estado abandonada desde que el dueño murió, que nadie ha vuelto a vivir ahí. Mauro vivía ahí, yo lo vi. ¿Y su apellido?, preguntó el agente. Me quedé en silencio. Nunca lo supe. Nunca lo pregunté. Él suspiró. Mire, si se entera de algo más, nos avisa. Pero por ahora no tenemos razones para continuar la búsqueda. Y se fue. Yo me quedé ahí, sentado entre las tumbas, con un vacío en el pecho que no había sentido nunca. Como si alguien me hubiera arrancado algo que no sabía que tenía. Los días pasaron, luego semanas, y nunca más lo vi. Pero las noches, esas no me dejaron en paz. A veces, mientras camino entre lápidas bajo la luna, un perfume familiar se cuela en el aire. Y en el silencio, escucho un susurro. No siempre lo entiendo, pero siempre, siempre me eriza la piel, porque en ese murmullo reconozco su furia y también su advertencia. He regresado a ese banco de piedra más veces de las que puedo contar. No sé si lo hago esperando verlo otra vez o por miedo a que, un día, sí lo vea. El cementerio sigue siendo el mismo. Lápidas nuevas, llantos distintos, flores marchitas. Pero para mí, nada volvió a ser igual. Porque algo de esa casa me siguió. Al principio, pensé que era paranoia. Las noches eran más largas, más frías, pero me decía que era por el recuerdo. Hasta que comencé a sentirlo. El viento, que antes pasaba como un suspiro, ahora se enrosca como un susurro. El perfume, ese aroma amaderado de hombre, tan fuerte, tan presente, aparece donde no debería. Y a veces lo escucho. No es un sueño, no es imaginación. Es su voz, arrastrada, lejana, como si viniera de bajo tierra o desde un rincón que no pertenece a este mundo. Me llama, pero no me llama a mí, no con nombre. Solo repite una frase, como un eco que nunca termina. Él es mío. Lo dice con rabia, lo dice con dolor. Lo dice como quien marca lo que le pertenece. Como si Mauro fuera un objeto que alguien se niega a soltar, incluso después de la muerte. Intenté olvidarlo, intenté seguir mi vida, pero no pude, y creo que nunca voy a poder. Hay noches en las que camino entre tumbas bajo el cielo sin luna, y siento pasos detrás de mí. Cuando me giro, no hay nadie, pero el olor está ahí. El aire es más denso, y las sombras parecen alargarse un poco más de lo normal. Lo peor no es el miedo, es la culpa, porque hice una promesa y no la cumplí. Le dije que volvería, que no lo dejaría, que no lo abandonaría con esa cosa que lo tenía atrapado, pero me fui, cerré la puerta y nunca más regresé. No por cobardía, no por olvido, sino porque algo dentro de mí supo que, si lo hacía, no saldría con vida. Tal vez Mauro ya no era Mauro, tal vez nunca lo fue, tal vez esa presencia que hablaba desde la sombra usaba su rostro, su voz, su dolor. Y yo caí. Hoy vivo rodeado de muertos, los entierro, les doy descanso, pero sé que no todos descansan.
Algunos se quedan, algunos observan y otros poseen. A veces pienso que él aún me espera, que la finca sigue allí, escondida entre los árboles, respirando, acechando, que detrás de alguna puerta cerrada, Mauro sigue mirando hacia el pasillo oscuro, esperando que yo vuelva, para cumplir mi palabra, para terminar lo que empecé. Pero no puedo, porque sé que si cruzo ese umbral una vez más, ya no voy a ser el mismo. O peor aún, tal vez ya no salga. Y mientras tanto, el susurro continúa, en las noches sin luna, en los rincones donde nadie mira, en los sueños de quienes alguna vez cruzaron el umbral equivocado. Él es mío.